y salud sexual y reproductiva. Más adelante se desempeñó como académica de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, en la cual continúa impartiendo la asignatura de Género y Justicia. También se desempeña como presidenta del Comité de Atención a la Violencia de Género de dicha universidad. Actualmente es titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal, unidad encargada de dar atención integral y especializada a víctimas de violencia de género en el entorno laboral y de generar e implementar las políticas públicas de prevención y atención a la violencia de género en el Poder Judicial de la Federación. Es host del podcast Estética Unisex, en el que se discuten productos de cultura popular como series o películas desde la perspectiva de género e interseccionalidad. Muchísimas gracias de nuevo, Jimena, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Bienvenidas, bienvenidos todos a este ejercicio de Conocer para Crecer. Bueno, me ha pedido Jimena que el formato que sigamos en esta ocasión sea con base en algunas preguntas propuestas por ella misma, a partir de las cuales va a hacer su exposición sobre este tema tan importante que es el Día Internacional de la Mujer, mejor conocido como el 8M, y al final vamos a dar el espacio, como en otras ocasiones, para algunas preguntas y respuestas o reflexiones por parte de nuestra invitada el día de hoy. Pues bien, vamos a dar inicio y bueno, la pregunta más básica tiene que ver con este tema. Jimena, si me permites, ¿de dónde viene el 8M? ¿Cuál es su historia? Y bienvenida. Muchas gracias. Gracias, David, otra vez, y gracias a todas las personas que están aquí con nosotras. Veo a muchas mujeres, lo cual me da muchísimo gusto. Gracias por tomarse el tiempo de su jueves para escuchar sobre este tema, para aprender o profundizar un poquito más sobre esto. Me parece muy importante. Y pues agradezco esta primera pregunta sobre de dónde viene el 8M, ¿no? Porque de pronto se dicen muchas cosas y no todas ellas son precisas, ¿no? Hay que decir que el 8M está muy relacionado con el movimiento sindicalista, con el movimiento de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y es un movimiento también muy relacionado con la izquierda, ¿no? La izquierda pensando marxista propiamente, ¿no? Aquí, como ustedes quizás sepan, ¿no? En el año de 1848, se publicó el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, y pues a partir de entonces viene todo un movimiento de trabajadores, ¿no? Que buscan desde este lugar una lucha del proletario, ¿no? En contra de los dueños del capital, de alguna manera, ¿no? Que sabemos que estamos en el contexto de la revolución industrial, donde pues había algunos ricos muy ricos que eran dueños de los medios de producción, y teníamos a muchas personas trabajadoras que tenían condiciones deplorables de trabajo, ¿no? Entonces, es en este contexto del movimiento de las personas trabajadoras que se da el 8M, gracias sobre todo a una feminista, que es una feminista alemana, no sé si alguna o alguno de ustedes la conozca, que se llama Clara Zetkin, Zetkin con Z. Entonces, hay que conocer a esta mujer porque es una feminista de izquierda, una feminista marxista, que está muy involucrada en el movimiento de las mujeres trabajadoras y cómo podemos conseguir que las mujeres trabajadoras tengan más derechos, ¿no? Si en este momento las personas trabajadoras en general no tenían derechos laborales, ¿no? Eran estas jornadas interminables, condiciones de trabajo insalubres, olvídense de vacaciones. Nada de esto existía, ¿no? Esto viene justo a través de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pues mucho más para las mujeres, ¿no? O sea, si los hombres y si las personas trabajadoras en general trabajaban en condiciones deplorables, mucho más las mujeres, ¿no? Porque tenían una situación muy precaria en donde no se les pagaba el mismo salario, se les pagaba la mitad o menos que a los hombres, ¿no? Porque se asumía que ellas no tenían que mantener a una familia, ¿no? Entonces, todo esto no estaba regulado, sino que los patrones podían hacer lo que querían, y en el momento en el que decías o reclamabas algo, te decían, pues ahí está la puerta, ¿no? No había ninguna garantía de esto, ¿no? Entonces, dentro del movimiento de trabajadores,
Clara Zetkin dice, tenemos que unirnos como mujeres trabajadoras, no solamente dentro del movimiento amplio de trabajadores, sino que necesitamos un movimiento específico de mujeres trabajadoras y dentro de esto funda algo que se llama la Internacional Socialista de Mujeres, que es un movimiento, una conferencia de mujeres trabajadoras. Desde entonces, Clara Zetkin, les estoy hablando de 1807, por ahí, ella habla de la importancia de reconocer un día de la mujer trabajadora, ¿no? Después tenemos en los Estados Unidos que se celebra el Día Internacional de la Mujer en 1909. Esto no se celebra el 8 de marzo, ojo, era el 28 de febrero en este momento, pero también viene este Día de la Mujer, de las mujeres trabajadoras, particularmente las mujeres de la industria textil que tenían condiciones deplorables de trabajo en este momento y que se manifiestan en las calles para reclamar condiciones igualitarias de trabajo y por lo menos trabajo igual por salario igual, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. El año siguiente, 1910, es la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas. Esto es en Copenhague. Ahí está Clara Zetkin, que es la fundadora de este movimiento, y ella declara en esta conferencia el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Entonces, es algo que, si se fijan, viene mucho desde este movimiento de los trabajadores y por eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos no se celebra mucho el 8 de marzo, ¿no? Porque justo con la Guerra Fría hay una ruptura con todo lo que pueda a oler o parecer socialista o de izquierda, ¿no? Entonces, es algo que sí viene mucho de este movimiento de mujeres socialistas, ¿no? Ahora, hay algo que sí está relacionado también con esto y que la mayoría de las personas ubican como el origen del 8M, que es un incendio que ocurrió en la fábrica textil se llama Triangle Shirtwaist Company, que era una fábrica en Nueva York, una fábrica textil, en donde justo esto fue el 25 de marzo de 1911, hay un incendio en el que mueren 123 mujeres, ¿no? La industria textil en Nueva York fue algo que tuvo un auge impresionante en estos años, que volvió millonario a muchísimos hombres, a muchísimas familias, ¿no? Que hasta ahora son herederas de estas enormes fortunas textiles, pero que en ese momento empleaban mucho a mujeres y, ojo, también a niñas y niños, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían los dedos pequeños y eso permitía que pudieran manipular las máquinas, etcétera. Y pues obviamente era una industria totalmente desregulada, donde ocurrían todo tipo de abusos, ¿no? Y es icónico este momento del 25 de marzo de 2011, perdón, de 2011, ya me fui 100 años adelante, de 1911, donde hay un incendio en la fábrica del Triangle Shirtwaist Company y las mujeres no pueden salir porque los dueños de la fábrica cerraban las puertas para que los trabajadores no se pudieran salir a descansar, ¿no? Entonces mueren en este incendio 123 mujeres, ¿no? Obviamente, eso genera muchísimas protestas en este momento que se unen a las protestas que ya había de la Internacional Socialista. ¿Me explico? O sea, ya teníamos en Alemania y en Europa que se celebraba, Alemania, Dinamarca, en estos países ya se celebraba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Desde la Internacional Socialista ocurre esto, más o menos en este contexto, ¿no? Y entonces se une a la celebración, bueno, no celebración, conmemoración y lucha del 8M, ¿no? Entonces, insisto, es un movimiento que viene, más bien, es una fecha que viene del movimiento de mujeres trabajadoras que reivindican mejores condiciones de trabajo, que hacen huelga para mejores condiciones de trabajo y que en este momento histórico ni siquiera podían votar, ¿no? Entonces es una cosa, pues que sí está muy relacionada con este movimiento en donde se busca los derechos de las mujeres como trabajadoras, ¿no?
Después, pues pasa, ya saben, la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, y nos vamos a recorrer hasta los años 70, ¿no? Del siglo XX, en donde hay un nuevo movimiento feminista, ¿no? Ya no estamos en este momento en donde se reivindica el derecho al voto o los derechos de las mujeres trabajadoras, pero vemos que hay un rezago enorme en muchos temas relacionados con los derechos de las mujeres y hay un nuevo movimiento a final de los años 60, a principios de los años 70, también muy relacionado con el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Y este movimiento se vuelve ya un movimiento feminista internacional, ¿no? En este momento, les platico un poquito para darles un poquito de contexto, se declara que 1975 va a ser el Día Internacional, el Año Internacional de la Mujer, ¿no? 1975. Con sede, ¿qué creen? Ciudad de México, ¿no? El problema, ¿no? Entonces, toda la ONU, todos los representantes de los distintos países iban a venir a México, ¿no? Y mientras tanto, en México sigue habiendo un rezago enorme, incluso a nivel de nuestras leyes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se hace ante esta presión de que ya va a ser el Año Internacional de la Mujer en 1975? Se aprueba una serie de reformas, ¿no? Primero se reforma la Constitución, ¿no? Y tenemos esta reforma al artículo 4 que dice el varón y la mujer son iguales ante la ley, ¿no? Que dice esto ya nuestro artículo 4 constitucional, ¿no? Pero fíjense esto, teníamos todavía en nuestro Código Civil Federal y para el Distrito Federal, ¿no? Que entonces era el mismo Código Civil, seguía diciendo que las mujeres solamente podían trabajar con el permiso de su esposo y sin descuidar las labores del hogar. Fíjense, les estoy hablando de 1974, ¿no? Que teníamos esto, ¿no? Obviamente, pues esto representaba una vergüenza. ¿Y cómo va a ser el 1975, el Año Internacional de la Mujer en Ciudad de México, cuando seguíamos teniendo esto en los libros, ¿no? Olvídense de la cultura y en la práctica, pues obviamente eso en nuestra cultura sigue, ¿no? Hasta el día de hoy, pero en los libros así estaba, ¿no? Entonces, se reforma y sale la reforma, claro, típicos mexicanos, el 31 de diciembre de 1974, ¿no? O sea, el día antes de que empiece el Año Internacional de la Mujer con sede Ciudad de México, ¿no? Es aquí en Ciudad de México que se proclama en 1975, el 8 de marzo, antes conocido como el Día de la Mujer Trabajadora, en el contexto que ya les platiqué, como el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Con todo lo que eso representa. 2 años después, en 1977, lo aprueba y lo declara la Asamblea General de la ONU, y desde ese día, pues ya es una fecha que se conmemora anualmente alrededor del mundo, ¿no? En algunos países no la pelan mucho, insisto, en Estados Unidos no la pelan, no hay marchas, nada. Y en América Latina, o sobre todo en los últimos años, ¿no? Ha tenido un verdadero despertar, ¿no? No solamente es una fecha donde siempre las mujeres hemos protestado en esa fecha, sino que se ha vuelto una verdadera reivindicación, ¿no? Particularmente en América Latina, ante una situación crítica de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, de ahí viene. Espero no haberles aburrido demasiado con la clase de historia. Es importante, ¿no? Saber de dónde viene y por qué se conmemora, ¿no? Gracias, perdón que lo batallo con el micrófono. Mil gracias, Jimena, muy clara, muy precisa y muy importante la información que nos compartes y además muy reveladora, ¿eh? Yo honestamente te confieso que no sabía esto de 1974-75 y creo que es un dato muy importante como, en particular, nosotros como país, como mexicanas y mexicanos, ¿no? Muy bien, Jimena. Otro aspecto, perdón, comentarles nada más, bueno, ya con la autorización previa de la ponente, esta sesión se está grabando porque es la idea también generar contenido y subirla después al canal de YouTube del CSIC
con propósitos de divulgación, entonces para que las personas participantes sepan que se está grabando. Agradecerles, además de su asistencia, quienes se han ido incorporando, ya llegamos a 25 participantes. Quienes pueden prender la cámara, gracias por hacerlo. No es obligatorio hacerlo, entendemos que hay espacios privados y quienes no se sienten cómodos con la cámara privada o no pueden porque están en algún trabajo, lo que sea, pero bueno, siempre es quienes pueden, se agradece mucho que esté la cámara encendida porque para la persona que está exponiendo, pues sí es más amable estar viendo a las personas que estar viendo solo fondos en negro, ¿no? Gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta, Jimena, ¿realmente sigue siendo, a partir de esta historia que nos comentas o en este contexto, sigue siendo hoy en día relevante conmemorar el 8M? ¿Por qué, por ejemplo, no hay un Día Internacional del Hombre? Muchas gracias por esta pregunta, David. ¿Por qué es relevante? ¿No? Y creo que aquí muchas veces decimos como de por qué solamente un día al año, ¿no? Para reivindicar nuestros derechos. En realidad, nuestros derechos los reivindicamos todos los días y tenemos distintas luchas desde distintas trincheras, ¿no? Estoy segura que todas las mujeres que me están escuchando tienen actos cotidianos de resistencia, ¿no? Donde si alguien te grita en la calle, le dices, oye, ¿qué te pasa? Etcétera, ¿no? Donde constantemente nos estamos enfrentando a un sistema que sigue discriminando y que sigue oprimiendo a las mujeres de distintas formas, ¿no? A veces cuando yo hablo de esto me dicen como, no, Jimena, eso ya, o sea, ya quedó en el pasado, ¿no? Como que sí es cierto que en algún momento, históricamente, las mujeres fueron discriminadas y excluidas, pero eso ya quedó en el pasado, ¿no? Y aquí es muy importante decir que seguimos estando en un contexto de desigualdad estructural, ¿no? ¿A qué me refiero con desigualdad estructural? A que precisamente tenemos una desventaja histórica que lejos de haber quedado en el pasado, ¿no? Sigue actualizándose de distintas maneras que colocan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, en una situación de desventaja en distintos contextos, ¿no? Esto se debe a que, pues, durante siglos, ¿no? Fuimos inferiores para nuestra cultura occidental, ¿no? Y esto así era, o sea, parece exagerado lo que les voy a decir, pero en la antigüedad incluso se decía abiertamente que las mujeres éramos inferiores, que nuestro cerebro era más pequeño, ¿no? Es hasta la Ilustración donde se busca justificar, ¿no? Este estatus de segunda clase de las mujeres, ¿no? Y se dice, pues es que no es que sean inferiores, simplemente son diferentes, ¿no? Y en ese sentido se nos relega al ámbito de lo doméstico, ¿no? Esto no es que esté mal en sí mismo que estemos a cargo de labores de cuidado, no tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema? Que no se nos permite acceso a esferas de poder, de toma de decisión, como la educación, el trabajo, la participación política, etcétera, ¿no? Esto durante siglos. Entonces, es algo que de alguna manera seguimos cargando, ¿no? Me dices, David, que te sorprende un poco saber que hasta 1974 seguíamos teniendo estas disposiciones en el Código Civil, ¿no? Donde las mujeres tenían que pedir permiso de su marido y no descuidar las labores del hogar si querían trabajar, ¿no? Esto en el Código Civil Federal, en códigos civiles de los estados, nos dura hasta 1990 y tantos, ¿no? Otra de las cosas impresionantes, ¿no? Que mis alumnos siempre me dicen, les digo como échenle, ¿no? Adivinen, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Y me encantaría que ustedes también adivinaran, ¿no? Si podemos habilitar el chat por un momento y también si quieren ahí ir haciendo sus preguntas, pero me encantaría que pudieran adivinar, ¿no? ¿Cuándo, hasta cuándo, ¿no? Fue que la Suprema Corte de Justicia dijo que sí se puede violar a tu esposa. ¿Me explico? Históricamente se decía que si es tu esposa, no la puedes violar, porque de alguna forma es tuya. ¿Me explico? Hasta que hubo una decisión de la Suprema Corte que dijo, pues es que la violación es en función de la libertad sexual de la mujer, ¿no? Entonces, desde luego que si un hombre la obliga a tener una relación sexual, aunque sea su esposo, hay una violación, ¿no? ¿Cuándo creen que esto haya sido? Así, aquí no sé si puedo ver en el chat.
creo que no se puede. 1998, nos dice Mafer. ¿Alguien más que se quiera rifar? Hasta los 2000, sí. Julia, hasta el 2004 dijo esto la Suprema Corte, ¿no? Entonces, sí tenemos un lastre, ¿no? Ahí muy importante que sigue actualizándose, ¿no? Les quiero dar solamente algunas cifras, ¿no? No quiero detenerme muchísimo y cansarles con números, pero sí quiero darles algunas cifras, ¿no? Una cifra mundial, estas cifras de la ONU, nos dice que el 35% de las mujeres en el mundo han experimentado violencia sexual, ¿no? Algo que es muy alto, ¿no? En México, 70% de las mujeres ha experimentado violencia, ¿no? Ya sea física, sexual, emocional, económica y patrimonial o laboral, ¿no? Hablando específicamente del tema de feminicidios, ¿no? Que sabemos que es un tema pues muy delicado en México, muy grave, ¿no? En nuestro país se muere o se mata de manera violenta a una mujer o niña cada 3 a 4 horas, ¿no? Entonces, mientras nosotras estamos aquí platicando, después nos vamos a poner la pijama, a lo mejor nos acostamos, ¿no? Ya murió otra mujer de manera violenta en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, nos dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública que solamente durante los primeros 9 meses de 2022, o sea, los primeros 9 meses del año pasado, 2,831 mujeres han muerto de forma violenta, 50,000 mujeres fueron agredidas físicamente, 2,000 mujeres fueron violadas, 500 mujeres fueron víctimas de trata, 120 mujeres fueron secuestradas y 258,700 hicieron llamadas al servicio de emergencia por estar siendo violentadas, ¿no? Y aquí me dicen mucho, pues sí, pero a los hombres también los matan, ¿no? Por supuesto que a los hombres también los matan. Lo que tenemos que fijarnos es en las dinámicas y razones por las cuales matan a los hombres versus las mujeres, ¿no? Que aquí estamos hablando sobre todo de violencia motivada por razones de género, ¿no? Para darles una cifra, por ejemplo, algo con que quedarse para reflexionar, del total de los homicidios de mujeres, se estima que más de la mitad son en manos de sus parejas íntimas, ¿no? Esta cifra, cuando la vemos para los hombres, es de menos del 6%. ¿Me explico? Entonces, aquí algo está ocurriendo en términos de las relaciones de poder, ¿no? En la pareja, ¿no? En donde ocurren estas violencias de alguna manera para sancionar, controlar a las mujeres, ¿no? Lo mismo con el tema de feminicidio. Sabemos que son asesinatos, pero no son cualquier asesinato, ¿no? Son asesinatos en donde la mujer viene de un contexto de una relación donde está siendo acosada, hostigada, donde es su pareja, ¿no? En otros supuestos, donde el cuerpo es expuesto, donde son mujeres que reciben violencia sexual antes de ser asesinadas, ¿no? Entonces, es un tipo particular de violencia que además es desafortunadamente muy común en nuestro país, ¿no? Aquí decirles que una de cada 10 mujeres ha experimentado violación o algún tipo de acto sexual forzado, ¿no? A lo largo de su vida. Aquí, importante decir, el 75% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y estas son sobre todo tratadas para fines de explotación sexual, ¿no? Por supuesto que también hay hombres que son tratados, pero sobre todo es para explotación laboral. Y también hay niños, desafortunadamente, que son tratados, pero sobre todo son mujeres y niñas. Digamos que 3 de cada 4 de las mujeres y niñas que son tratadas son para fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo estas dinámicas de violencia que desafortunadamente están vigentes, no desaparecen, ¿no? Una en cada 9 niñas ha sido abusada sexualmente, ¿no? También a los niños los abusan, desde luego. La cifra es de 1 en cada 53 niños es abusado sexualmente. Pero lo impactante es que el 93% de los agresores son hombres, ¿no?
Entonces, sea de niñas o de niños, ¿no? Entonces, volvemos a tener este ejercicio violento a partir de la violencia sexual, sobre todo, ¿no? Esto es muy fuerte, ¿no? Pero quiero hablar también de otras cosas que quizás nos parecen menos graves, pero que también alimentan esta cultura, ¿no? Decir que, por ejemplo, las mujeres ocupan menos de 1/3 de los puestos directivos en las empresas, ¿no? Y tienen una participación de una mujer por cada 10 hombres en los consejos directivos, ¿no? En promedio. Entonces, sigue habiendo una participación muy pequeña en los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Las mujeres terminan la universidad en promedio con mejores calificaciones que los hombres, pero en promedio, 10 años más tarde, ganan el 30% menos, ¿no? Y aquí me podrían decir, pues es que las mujeres también eligen, ¿no? Salirse del mundo laboral o irse a trabajos donde hay más flexibilidad, etcétera. De acuerdo, pero ¿por qué elegimos eso? ¿No? También porque hay una serie de incentivos y desincentivos que nos llevan a tomar esas decisiones muchas veces, ¿no? O que contribuyen a esas decisiones, ¿no? Claramente, si los hombres les pagan más que a las mujeres, pues eso también va a ser un factor en mi decisión con mi pareja cuando estoy decidiendo quién se va a quedar al trabajo de cuidado y quién se va a dedicar al trabajo fuera del hogar, ¿no? Importante, solo el 45% de las mujeres mexicanas en edad de trabajar están empleadas, ¿no? Estas versus el 80% de los hombres, ¿no? Y aquí me podrían decir, pues, nuevamente las mujeres deciden. Lo importante aquí es que 45% sigue siendo bajo y sobre todo no considera todos los trabajos que hacen las mujeres que son informales, ¿no? Las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Las personas que participan en el comercio informal. Es decir, las mujeres somos sobre todo quienes ocupamos este tipo de trabajos que son muy precarios, donde no hay seguridad social, etcétera. ¿Me explico? Entonces ahí también hay una vulnerabilidad, ¿no? Sigue habiendo al día de hoy una diferencia salarial, ¿no? Lo que llamamos la brecha salarial, ¿no? Por cada peso que gana un hombre, una mujer gana 83 centavos en promedio, ¿no? Esto sigue ocurriendo al día de hoy, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante reivindicar este día como un día de lucha, ¿no? Donde todavía hay tanto camino por recorrer, ¿no? Contestando a la segunda parte de la pregunta de David es, sí hay un Día Internacional del Hombre, es el 19 de noviembre, que decimos mucho de chiste con las alumnas, que es el mismo día que el día del retrete, ¿no? Que esto es del excusado, digamos, pero no, en realidad el 19 de noviembre viene desde un lugar en donde se busca reflexionar sobre justo nuevas masculinidades, ¿no? Que es lo que decía Mariana en la sesión pasada, ¿no? Cómo los hombres también pueden asumir que también tienen un mandato de género y ese mandato de género también les genera dolor, también les genera violencia, ¿no? Entonces, desde ahí tengamos un Día Internacional del Hombre, ¿no? Donde los hombres reflexionen sobre por qué producen y reproducen estas violencias y los daños que les generan en la salud a los mismos hombres, ¿no? Y en sus relaciones. Entonces, en ese sentido, pues sí hay un Día Internacional del Hombre. Claramente es distinta la connotación que tiene, ¿no? Y pues eso, ya creo que me estoy tardando mucho en mis respuestas. Intentaré ser más ejecutiva en mis siguientes Bueno, respuestas. yo encantado y seguramente quienes te están viendo y escuchando también. Muchas gracias por la respuesta, Jimena. Queda más que claro, pues, o sea, y preocupante no solamente el hecho de que son preponderantemente las mujeres quienes son más violentadas, sino que son, sobre todo en su gran mayoría, violentadas por hombres. Es decir, se puede de alguna forma fundadamente, y no solamente como un estereotipo o como un dato al aire, fundadamente decir que vivimos en una sociedad de hombres agresores, es decir, en donde la gran mayoría, el 93% de los agresores somos hombres. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho también que explicas y detallas esto de las nuevas masculinidades. En la sesión anterior alguien preguntaba por qué una mujer va a hablar de las nuevas masculinidades y es un tema que tenemos que hablar entre los hombres. Me parece que se justifica sobradamente porque es
si ustedes tienen que definir sus nuevas masculinidades, pero es que a nosotros nos interesan, porque en la medida y de la forma en que ustedes determinen, acuerden, pacten sus nuevas masculinidades, van a seguir agrediéndonos o no a nosotras mujeres, ¿no? Entonces me parece muy puntual, muy claro, importante lo que acabas de comentar, y aunque parece obvio, porque nos acabas de dar una radiografía con datos que acreditan muy bien la razón para seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el 8M, puntualmente, Jimena, ¿qué es lo que piden las feministas en las marchas del 8M? Específicamente, ¿qué es lo que piden? Lo que reclaman parece obvio, pero bueno, no, creo que a todas y a todos nos gustaría escucharlo de ti de manera muy concreta. Gracias, David. Pues mira, un poquito decirles que originalmente lo que se buscaba era un reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras, como ya lo dije, y tener derecho al voto, ¿no? También estas internacionales de mujeres que expliqué en el recorrido histórico, buscaba tener derechos políticos, ¿no? Poder participar, poder votar y ser votada, ¿no? Entonces, una vez que se alcanza eso, ¿no? La idea de las feministas que luchaban tanto por el derecho al voto es que una vez que tuviéramos participación política, íbamos a poder elegir a nuestros representantes, íbamos a poder ser votadas y desde ahí íbamos a poder generar cambios en otros aspectos de la sociedad, ¿no? Relacionados con la violencia, con nuestro lugar en la familia, etcétera, ¿no? Desafortunadamente esto ha sido un proceso muy lento, donde no necesariamente por ya tener derecho al voto ha habido una consecución del resto de los derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca, no? Y hablo específicamente de estos últimos años en América Latina, la fuerza que ha adquirido el 8M, ¿no? También está muy relacionado con la lucha por los derechos reproductivos, ¿no? La lucha con poder decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que también es un derecho humano y que también es un aspecto de igualdad, ¿no? El que no me sea impuesto un embarazo, un parto no deseado, ¿no? Es una cosa muy importante que se reivindica, ¿no? Desde este lugar de educación sexual, anticonceptivos y derecho al aborto, ¿no? En este eslogan que viene de el movimiento de mujeres, sobre todo en Argentina, ¿no? Que nos dice educación sexual para conocer, me parece que es anticonceptivos para decidir y aborto legal para no morir, o una cosa así, ¿no? Esta parte creo que está muy unida, pero sobre todo en México, y si ustedes van a las marchas, ¿no? Creo que a lo mejor algunas de ustedes han ido a estas marchas, se reivindica muchísimo justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un contexto brutal de impunidad frente a la violencia que vivimos las mujeres, ¿no? Desde la violencia familiar hasta el feminicidio, ¿no? Por supuesto, es emblemático los asesinatos en Ciudad Juárez, ¿no? Donde tuvimos un caso, que es el caso conocido como Campo Algodonero, ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. En el caso Campo Algodonero, precisamente se dice y se declara culpable al Estado mexicano por haber ignorado las demandas de las mujeres desaparecidas, ¿no? Por haber partido de prejuicios de género, donde dicen, ay, seguro se fue con el novio, ya aparecerá, ¿no? Y entonces no investigaban estos asesinatos brutales, ¿no? En fin, hay una serie de omisiones por parte de las autoridades en donde el caso Campo Algodonero nos dice, esto no puede seguir pasando, ¿no? Inmediatamente después, la Corte Interamericana, vamos a ver estos casos que son los casos de Inés y Valentina, dos indígenas MEPA en Guerrero, que fueron violadas por miembros del ejército mexicano, ¿no? Una vez más, un contexto absoluto de impunidad, ¿no? Donde esto se va al fuero militar y entonces no hay justicia para estas mujeres, no se investiga su violación, ¿no? Y tenemos estas resoluciones o condenas por parte de la Corte Interamericana donde nos dice, tienes que investigar con seriedad la violencia en contra de las mujeres. Hay un deber de debida diligencia reforzado, ¿no? O sea, tal es nuestro problema de impunidad que cuando se trata de violencia en contra de las mujeres, las autoridades tienen la obligación no solo de responder, sino de responder inmediatamente para investigar, para sancionar. Y esto, desafortunadamente, al día de hoy no se cumple,
¿no? Con todo y las condenas de la Corte Interamericana, con todo y las reformas que ha habido, con todo y que seguimos creando y creando delitos, ¿no? Elevando y elevando penas, ¿no? Esto es un problema cultural, ¿no? Entonces lo que se exige es Estado, actúa, ¿no? Y no solo eso, sino se exige este cambio cultural, ¿no? Ustedes si van a la marcha ven los carteles, ven las cosas que gritamos, ¿no? Las consignas que gritamos y sobre todo van desde este lado, ¿no? Por ejemplo, una clásica es la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, ¿no? Una serie de reivindicaciones donde se pide que se investigue, se sancione, se tome en serio la violencia en contra de las mujeres, no necesariamente desde este lugar de aumenta delitos, aumenta penas, que luego no es lo que se necesita, ¿no? Sino que tiene que ver mucho más con un cambio cultural y con las actitudes de las personas que investigan, de los operadores de justicia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se pide. Gracias, muchas gracias, Jimena, por esta explicación tan puntual y esos ejemplos que nos compartes. Están participando en el chat, es increíble este tema, comenta Miriam, porque inclusive en la actualidad, en referencia al tema de la violación, de cuando la Suprema Corte reconoció que podía existir la violación dentro del matrimonio, se sigue escuchando hoy en día esa frase, ¿cómo la va a violar si es su marido? ¿No? Son decisiones sesgadas por los roles de género, seguramente en relación con el tema del empoderamiento con respecto a la participación en el ámbito laboral, de la política. Disculpen, alguien pregunta si va a subir esta clase a Facebook y YouTube, si va a estar disponible en el canal de YouTube del CSIC. Muy interesante, muy importante, necesario lo que nos explicas, Jimena, y bueno, también parece obvio, creo que no lo es, y sí creo que es una duda genuina que tenemos, sobre todo muchos hombres, y bueno, qué mejor que tú, que eres una activista muy reconocida, que tienes mucha legitimación, que has estudiado mucho el tema, que das clases del tema, y lo pregunto con mucho respeto y necesidad para todas y sobre todo todos nosotros. ¿Se debe felicitar o no a las mujeres el Día de la Mujer? Esta pregunta pues la formulé yo y es válida, ¿no? O sea, yo insisto mucho en que no hay preguntas tontas, ¿no? De pronto como que asumimos que ya todo mundo está en el mismo canal o en la misma sintonía y no, hay que hacer estas preguntas, ¿no? Porque pues nos siguen llegando muchas felicitaciones del Día de la Mujer, llegan siempre como estas donde son rosas y hay flores y este tipo de cosas, ¿no? Y creo que por eso es tan importante conocer la historia y la relevancia de esta fecha, ¿no? O sea, si consideramos el origen, ¿no? Si consideramos la relevancia actual, y por eso pongo esta pregunta hasta el final, creo que nos hace mucho más sentido porque una felicitación o dar una flor no es necesariamente lo que toca en este día, ¿no? Es un día de lucha, es un día de protesta, ¿no? Por los derechos de las mujeres que viene desde este lugar de queremos el mismo salario, queremos poder votar, ¿no? Pero que se ha vuelto además, queremos que no nos maten. Queremos poder llegar a nuestra casa a salvo, ¿no? Aquí como anécdota les cuento, hay un estudio que hizo una profesora, me parece que de la Universidad de Nueva York, donde divide a su grupo en hombres y mujeres, ¿no? Y los pone en espacios separados. Y le pregunta a los hombres qué hacen cotidianamente para protegerse de la violencia sexual, ¿no? Y los hombres se quedan como de, ¿qué? ¿No? Claro que los hombres también son vulnerables a otro tipo de violencia y también los asaltan y también los golpean, etcétera, pero específicamente sobre la violencia sexual, no se les ocurrió en ese momento una sola cosa que hicieran cotidianamente para protegerse de la violencia sexual, ¿no? Cuando pregunta esto al grupo de mujeres, salen 54 cosas que hacemos las mujeres cotidianamente para evitar la violencia sexual, ¿no? Procuro no subirme al transporte a ciertas horas, procuro que si solamente hay hombres en el transporte, pues no me voy a subir, procuro que si llego a mi casa, siempre traigo ya las llaves en la mano, ¿no? Incluso me pongo la llave aquí, ¿no? Por si alguien me agrede, ¿no? Para no tardarme en abrir la puerta, ¿no? Procuro que el taxi me deje a 2 o 3 casas de mi casa para que no sepa el taxista dónde vivo, ¿no?
este tipo de estrategias que hacemos todos los días las mujeres porque vivimos en esta realidad, ¿no? Y en ese sentido, sí creo que es muy importante decir, este es un día de reivindicación de derechos, ¿no? Y en ese sentido, felicidades, pues no es que esté mal, pero no necesariamente es el tono de lo que estamos pidiendo, ¿no? Creo que con todo este contexto se entiende por qué una felicitación es algo que de alguna forma banaliza el significado del día, ¿no? Y esto no quiere decir que, porque el otro día estaba leyendo a alguien que decía, esto no es un día de fiesta, es un día de protesta, ¿no? Sí, también puede ser un día de fiesta, pero es una fiesta nuestra, ¿no? No es para que me des flores desde este lugar donde otra vez replicas que yo debo de ser esta mujer que recibe flores y atenciones por parte de los hombres, ¿me explico? Sí, también en la marcha hay música y hay canciones y eso también es resistencia y se vale, ¿no? Lo que no nos gusta también, y que eso no necesariamente es culpa de los hombres, por supuesto que no, sino que como el día de San Valentín, ¿no? Que se vuelve comercializado lo más posible, también ocurre este fenómeno con el 8M, ¿no? Donde las empresas de flores, donde las empresas de chocolates, como todo, ¿no? Es una industria que busca vender y entonces dice, también el 8M convirtámoslo en esto, ¿no? Y de ahí viene mucho la idea de felicitar. Entonces, creo que justo no es que sea algo malo ni terrible, ¿no? Pero no es lo que toca para este día, ¿no? Y creo que con todo lo que he dicho, se entiende perfectamente por qué el que te digan felicidades en un 8M es como, ¿no? O sea, no te voy a regañar, pero, ¿no? Y bueno, pues eso, quiero responder un poquito antes de empezar con las preguntas, ¿no? Algunos de los comentarios. Nos dice Diana Berenice que son decisiones sesgadas por los roles de género, efectivamente, ¿no? En el caso de Campo Algodonero, justo lo que dijo la Corte Interamericana es que se informaban por estereotipos de género, ¿no? Entonces decían, claro, seguro se fue con el novio, seguro ya se fue para el otro lado, seguro tu hija, ¿no? Desde estos estereotipos, además, sobre cómo debe ser una buena víctima, ¿no? Entonces, claro, si era una chava que le gustaba salir de fiesta, etcétera, pues entonces, como si se lo mereciera, ¿no? Esto nos dice la Corte Interamericana que no se puede hacer, ¿no? Nuestra Suprema Corte de Justicia lo retoma, se ajusta, hay manuales de investigación, etcétera, donde dicen no puedes investigar desde un lugar de estereotipos de género, pero desafortunadamente, insisto, como es un problema cultural, esto sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, sigue el día de hoy, ¿no? Habiendo investigaciones donde esto es donde sucede esto exactamente, ¿no? Nos habla Julia sobre el caso de Yaquiri Rubio. Sí, el caso de Yaquiri es muy interesante. Les recomiendo un libro que se llama En Legítima Defensa. Es un libro que escribió Ana Catiria López, que es una amiga mía, ¿no? Si existe la ocasión, pues en algún día también la traemos aquí a CSIC, ¿no? Ella es la abogada defensora de Yaquiri, ¿no? Que justo nos habla de este caso, ¿no? Yaquiri era una mujer que es violentada en un motel, ¿no? En legítima defensa cuando la están cortando, violando, en fin, una verdadera escena de horror, ¿no? Como en la peor película de terror que se puedan imaginar. Ella alcanza a zafarse y a encajarle el cuchillo a uno de sus violadores, ¿no? Por supuesto, desde nuestro sistema de justicia patriarcal, es ella quien termina en la cárcel siendo procesada, ¿no? Y pues esto es lo que nos cuenta Ana Catiria, que fue su abogada defensora, ¿no? Nos dice Miriam, se ha perdido el enfoque de conmemorar, porque la marcha debería buscar paz y no más guerra. Puede ser, ¿no? Pero creo que también hay mucha rabia, ¿no? Y esa rabia también tiene una razón de ser, ¿no? Y creo que es fácil decir como, pero bueno, pero no golpeen, pero no destruyan, pero, ¿no? Hasta que te pones en el lugar de alguien que ha perdido a una mujer cercana, a su hija, a su hermana, a su madre, ¿no? Y entonces dices, destruyanlo todo, quémenlo todo, hagan lo que se necesite, ¿no? Y si mañana soy yo,
les pido a ustedes que salgan y lo quemen todo. ¿Me explico? Les recomiendo, hice y no es por comercial, porque yo eso no le gano absolutamente nada, hice un podcast con Amnistía Internacional, si ustedes lo buscan en Spotify, se llama Hasta Ser Escuchadas, en donde platico precisamente con las mamás o las hijas de víctimas de feminicidio o de desaparición, ¿no? Y pues me platican, ¿no? De cómo fue perder a su hija, ¿no? De cómo fue la lucha ante el sistema de justicia, de cómo las ignoraron, ¿no? Y pues hierve la sangre, ¿no? Ahí creo que es muy difícil decir como de, bueno, pero ah, hay formas, ¿no? Ante una situación tan espeluznante. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Gracias, Jimena, muchas gracias. Muy, muy claro, muy importante. Insisto, sobre todo muy necesario lo que nos acabas de compartir. Preguntas y respuestas. Me creo que alguien escribió algo. Sí, no sé Algo, quién creo es que iPhone 13, por eso no puedo iPhone decirle 13. por su nombre, pero mi querido iPhone 13, tienes toda la razón, ¿no? Esto debe partir de la educación. Las nuevas generaciones tienen nuevas perspectivas, ¿no? Creo que es muy importante justo educar a nuestras hijas y a nuestros hijos también, ¿no? En formas menos, Guillermo, gracias. Guillermo. En formas quizás menos patriarcales, ¿no? Y esto pues tiene que ver con muchas cosas de la crianza, ¿no? Yo tengo toda una reflexión acerca de esto porque soy mamá, ¿no? Pero cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? A nuestros hijos también hacerles saber que pues el mandato de masculinidad también es algo que les genera dolor, ¿no? Esta expectativa de no llores, defiéndete, ¿no? Eso es algo que es muy duro para los niños, ¿no? Incluso hay una feminista que me gusta mucho su trabajo, es una antropóloga argentino-brasileña que se llama Rita Laura Segato, y ella estudia mucho por qué los hombres son violentos, ¿no? Y una de las frases que ella tiene, que me parece muy impactante, es las primeras víctimas del patriarcado, no las mayores, ¿no? No las principales, pero las primeras simbólicamente son los niños varones, ¿no? Desde el momento en el que les enseñamos a ser violentos, ¿no? Y que tienen que ser violentos para ser hombres y que tienen que ser hombres, ¿no? Entendidos desde este mandato para ser personas, ¿no? Y entonces estudia ella este origen, ¿no? De la violencia, ¿no? Y lo mismo con las niñas, ¿no? También les enseñamos a que, y yo me acuerdo esto de niña, ¿no? Cómo nos enseñaban a calladita te ves más bonita, no te vayas a ensuciar, y cosas que a veces nos cuestan, ¿no? Pero, por ejemplo, a no obligar a saludar de beso, ¿no? Y es como que, ay, qué exagerada, ¿no? ¿Por qué no le va a dar un beso al abuelo, ¿no? Qué grosería si no saluda de beso y abrazo, ¿no? Y creo que justo da un mensaje de que su cuerpo, su deseo, si ella quiere o no quiere, no es importante, ¿no? Entonces parece algo como que qué exagerado, pero que sí tiene una carga muy fuerte, ¿no? De decir, no me importa si tú quieres o no saludar de beso, ¿no? Esto lo tienes que hacer por educación, ¿no? Que ese mensaje reforzado, ¿no? A lo largo de la niñez, la adolescencia, etcétera, pues hace que de pronto no podamos decir como, esto no me gusta, esto no lo quiero, ¿no? Y eso me parece que es problemático, ¿no? El caso de Devani el año pasado, sí, totalmente, ¿no? Dejaron muchas aristas, deja a la vista muchas aristas, ¿no? De cómo sigue habiendo estos sesgos, de cómo no se investiga adecuadamente, no se asegura las evidencias, cómo hay esta narrativa de fue la culpa de la víctima, ¿no? Que esto pasa muchísimo, desafortunadamente, ¿no? Desde este lugar como de seguro se lo buscó, cómo iba vestida, qué estaba haciendo, había tomado, etcétera, ¿no? Como si alguna de esas cosas autorizara que nos violentaran, ¿no? Diana Perdón, Berenice. Jimena, creo que está levantando la manita Ay, perdóname. Ruth Ramírez. Perdón, adelante, Ruth. Yo aquí me sigo No leyendo. me deja.
Perdón, es que no dejaba el micrófono. Ahí está, Buenas ahí noches. está. Yo tengo una pregunta. La verdad es que tú lo comentabas y dices, si fuera tu hija, si fuera tu hermana, si fuera una mujer cercana a ti, pues también harías los destrozos y todo lo que sucede, ¿no? Porque lo que quieres es que te escuchen. Pero sí soy como más de que a veces siento que nada más lo hacen como un acto vandálico, ¿no? Está el caso de cuánto tiempo tuvieron resguardada la Comisión de Derechos Humanos, este grupo de mujeres y hacían actos vandálicos y robaban y me queda claro, ¿no? Que no me ha pasado, no estoy en sus zapatos, no se me ha perdido un hijo, no se me ha perdido una hija. Creo que sí se exagera un poco en ese sentido y también creo que no sé, en tu experiencia, tú que tienes la experticia, ¿realmente ha habido un cambio en el approach por parte de las autoridades derivado de que, no sé, los últimos 5 años, 4 años han habido como más movimientos a favor de las mujeres, que, bueno, se vino a tipificar en muchos estados de 7, 8 años para acá el delito del feminicidio, etcétera? ¿Realmente hay resultados positivos derivados de estas acciones un tanto violentas por parte de las mujeres también? O sea, ¿tú crees que realmente las autoridades han tenido una diferencia de cómo se trataba antes a cómo se trata ahora? Pues tu pregunta es complicada, ¿no? Porque creo que como en todo, ¿no? Puede haber abusos, ¿no? O sea, puede haber personas que toman el movimiento para hacer cosas que no necesariamente tienen que ver con la causa, etcétera, ¿no? Creo que podemos reconocer que puede haber abusos, pero al mismo tiempo podemos reconocer que ese no es el problema fuerte que tenemos frente a nosotras, ¿no? O sea, sí suena como un poco, ¿cómo decirlo? Hay un fenómeno, ¿no? Se estudia desde los movimientos sociales algo que se llama tone policing, que es fiscalización de tono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La población negra en Estados Unidos, ¿no? Para ponerlo en otro contexto en donde quizás se nos permite ver esto mejor, ¿no? Tenemos una población que ha sido esclavizada, ¿no? Tenemos una población que no tuvo derechos civiles hasta los años 60, ¿no? Tenemos una población que sigue siendo sistemáticamente discriminada, que es asesinada rutinariamente y violentada por las instituciones, ¿no? En ese contexto, ¿no? Decir como, pero dime lo bonito, ¿no? Pero hay formas, ¿no? Suena hasta cierto punto absurdo, hueco, ¿no? Y esto no significa que no podamos ser críticos, ¿no? De estas acciones que quizás nos pueden parecer vandálicas, ¿no? Pero creo que ahí no está el foco, ¿me explico? O sea, cuando hay estas protestas de mujeres en el contexto de las cifras que les acabo de contar y el periódico lo que dice es, pero destruyeron un monumento, ¿no? Siento que justo se refuerza este mensaje patriarcal, que por supuesto que los medios son patriarcales, ¿no? Sobre tu segunda pregunta, o sea, no te estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, no te estoy diciendo que es algo que yo haría, pero sí es algo que entiendo, ¿no? Y que me parece que enfocarnos o tratar de fiscalizar tanto eso no necesariamente es el abordaje adecuado, ¿me explico? El abordaje adecuado es, pero ve el problema que tenemos enfrente, ¿no? Por otra parte, cuando dices si esto realmente ha tenido efecto, ¿no? No sé si específicamente estos actos de pintar monumentos, etcétera, creo que sí hay una parte donde eso ha traído un foco mediático, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Insisto, sí también se desvía el discurso, ¿no? Cuando el encabezado no es millones de mujeres salieron a marchar en contra de esta situación crítica de violencia en contra de las mujeres, sino que el encabezado es pintaron un monumento, ¿no? Me parece muy desafortunado cuando ocurre eso, ¿no? Creo que en general lo que ha sucedido en últimos años es
sí ha habido esta serie de reformas que, insisto, por sí mismas no sirven, ¿no? Porque necesitamos un cambio cultural. Creo que sí ha llevado a mayores reflexiones sobre el tema, ¿no? Esas reflexiones a veces polarizan, ¿no? Hace que gente diga como de, no, esto es absurdo, etcétera. Pero pensando en el comentario que hacía Guillermo sobre las nuevas generaciones, sí creo que las nuevas generaciones ya están viendo un movimiento de mujeres que tiene estas reivindicaciones, que salimos a marchar todos los años, ¿no? Y creo que desde ahí, si bien no podemos ver en este momento una consecuencia directa, ¿no? Más allá de esto de que aumenten los delitos, aumenten las penas, que no es necesariamente útil. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de impunidad, ¿no? Entonces, si no se persiguen las conductas que ya ocurren, ¿de qué me sirve que tipifiques nuevas conductas? ¿De qué me sirve que aumentes penas si de todas formas son conductas que no se van a investigar, que no se van a sancionar, etcétera? ¿Me explico? Creo que el que ese sea siempre la solución, ¿no? Hacer más delitos, hacer más penas o aumentar penas es una solución muy limitada, ¿no? Y que no necesariamente nos da respuestas, ¿no? Que sí creo que las autoridades se sienten más vigiladas, ¿no? Eso sí creo que hay, ¿no? Y sobre todo creo que hay una mayor conciencia, ¿no? Y esto me remite a la pregunta sobre por qué sigue siendo importante el 8M, ¿no? Una de las grandes aportaciones de los feminismos es entender que las cosas que nos ocurren no nos ocurren en aislado, ¿no? No son cosas que nos ocurren a nosotras porque estamos locas, porque nos lo merecíamos, porque, en fin, ¿no? Estas cosas que nos ocurren en nuestra familia, en nuestra pareja, en la calle, ¿no? Son cosas que tienen que ver con un sistema en donde sigue habiendo una desigualdad estructural, ¿no? Entonces, levantar la voz sirve también para esto, ¿no? Para entender que esto no me pasó a mí solamente, ¿no? Sino que está ocurriendo a una serie de mujeres, que está ocurriendo en un contexto específico y poder responder desde ahí, ¿no? Y esto tiene consecuencias para las mujeres, ¿no? Cuando nos pasa, ¿no? Espero que no les haya pasado nunca, pero la mayoría de las mujeres nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado que nos tocan sin nuestro consentimiento, nos ha pasado que nos amenazan, nos ha pasado violencia, ¿no? Cuando nos pasa, que espero que no les pase, tenemos herramientas para decir, esto es sintomático de este sistema. ¿Me explico? Y la culpa no es mía. Creo que eso es importante en sí mismo, ¿no? Independientemente de si podemos ver o no cosas tangibles en este momento, ¿no? Que por supuesto que las hay, solo que toman mucho tiempo, ¿no? Gracias, Jimena, muchas gracias. Pues sigue habiendo comentarios, siguen publicando más comentarios. Ya lamentablemente ya nos comió el tiempo, ya nos brincamos la hora. El tema da para muchísimo, me entusiasma mucho ver que, bueno, hay mucha participación, la claridad de tus explicaciones. No sé si puedas compartirnos, por lo que quede pendiente de reflexiones, de preguntas, algún correo, Jimena, para quienes están con nosotros. Pues no es que no les quiera dar un correo, pero nunca pelo mi correo. Bueno. ¿O Si dónde te quieren, pueden encontrar? ¿O en en alguna redes página de sociales, Facebook? sí, estoy en Twitter sobre todo, ¿no? Ahí soy bastante activa, me pueden encontrar con @jimábalos, con J. Y también estoy en Instagram, me pueden buscar ahí para quienes no usen tanto Twitter, @Jimena_Ábalos_C. Y pues ahí pues comparto mucho de mi vida personal y muchas tonterías, pero también me hacen preguntas, contesto, si quieren recomendaciones bibliográficas, etcétera. Ahí también tengo una sección en mi Instagram donde justo respondo a preguntas que me hacen sobre estos temas, ¿no? Entonces ahí también me pueden encontrar. Perfecto, mil gracias de nuevo, Jimena. Ha sido un honor para nosotros aquí en el CSIC. Reconocemos tu trayectoria, tus aportaciones a este tema de la igualdad, de la equidad, de la dignidad de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Gracias. Para nosotros como Centro de Estudios Superiores, como CSIC, es muy importante poder ser un vehículo y bueno, nos ponemos a tus órdenes. Esta es tu casa, tienes las puertas abiertas siempre que quieras
participar, pues, y usar la plataforma del CSIC. Lo que tratamos es poner nuestro granito de arena para incidir en esto que comentaba Guillermo, que comentaste tú en varias ocasiones, en la educación y la cultura, que estamos convencidos que es lo más importante para poder transformar de fondo la cultura, los valores y las prácticas sociales de la sociedad. Mil gracias, gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Los esperamos el próximo jueves, igual, Conocer para Crecer, a las 20:08 de la noche. Va a estar con nosotros la próxima semana José Luis Caballero Ochoa, que también es un académico muy reconocido en el tema de derechos humanos. Va a platicarnos sobre la inconvencionalidad versus la constitucionalidad de la prisión preventiva, un tema también muy importante. Entonces, el próximo jueves a las 8 de la noche. Ya saben, igual el registro, va a estar la publicación en las redes sociales del CSIC. Y bueno, esta charla, esta exposición de Jimena va a estar a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Mil gracias, Jimena, y felicidades. Gracias. Y gracias. Muchas gracias por tu Gracias a todas y todos. Mil gracias, David, por la invitación. Solamente como nota al pie, decirles que si alguna de ustedes nunca ha marchado, ¿no? Quiere saber cómo es, la verdad es que es una experiencia preciosa, no es una experiencia violenta ni de miedo, es una experiencia muy bonita de comunidad. De cantar juntas, de apoyarnos. Si nunca han ido y quieren ir el año que entra, búsquenme en mis redes y se unen a mi contingente. ¿Listo? Gracias, Jimena, muchas gracias. Gracias de nuevo. Gracias, Mónica, Luis, Mau, por ayudarnos a hacer posible ese ejercicio. Tere, al equipo del CSIC, mil gracias a todos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Jimena. Gracias.